Bienvenidos a Parche Rock, date un break y que la música te cuente. Soy Juan Manuel y en el día de hoy, nuestro primer capítulo, vamos a hablar sobre un artista que ha influenciado durante décadas el rock latinoamericano. Tiene el disco de rock más vendido de Argentina. Además de ser cantante, es cineasta y guionista de sus propias películas y tiene una serie muy buena en Netflix. Hoy estamos con un gran invitado, el profesor Carlos Mario Pineda, con quien tendremos el gusto de conversar sobre Fito Páez. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues son invitaciones inusuales porque primero no soy melómano y mucho menos sabiendo que no soy melómano experto en Fito Páez, pero me gusta Fito Páez y bueno, acepté hablar de él. ¿Usted siempre le ha gustado el rock latinoamericano o fue un gusto que adquirió gracias a la música de Fito? No, yo soy de la generación del 70 y en la generación del 70 son cambios históricos que ustedes deberían rastrear en profundidad, y es que en los 70 lo que oíamos en Medellín, yo pues nací, crecí en Medellín, lo que oíamos era diversos tipos de música. Por los abuelos y los papás se oía música de carrilera, también se oía música que se llamaba colombiana, que eran los bambucos, los pasillos, las canciones de los compositores nacionales. A la par se oía música tropical, que en este caso tropical eran porros, cumbias, pero también se oían tangos y boleros, o sea que el espectro, bueno, y adicional, bueno, el espectro era grande y adicional en los 70 entran las baladas, que son un influjo de las bandas de rock de los 60 británicas como The Beatles o las gringas que empezaban con unas twists y baladas como lo de Elvis Presley. Entonces eso cambia en los 70 y se empiezan a crear movimientos nacionales donde se intenta hacer eso. Está Woodstock en Estados Unidos y el rock de Woodstock llega a Medellín. Yo, repito, era un niño en ese momento, en el famoso festival de Ancón, que me entero el año pasado que eso es de La Estrella, no de Caldas. Y el festival de Ancón era repetir un poquitico lo que había pasado en Woodstock, que era reunir a grandes artistas que querían hablar de muchas cosas, entre ellas lo que significaba la contracultura, la paz, el rechazo al matrimonio, a la guerra, al consumo y una cantidad de cosas. Entonces, cuando yo estoy creciendo, me toca el rock norteamericano, y al final del rock norteamericano, entrando al final de mi adolescencia y el colegio, nace el disco. Y el disco con películas como Fiebre de Sábado por la Noche. Entonces conocemos a Donna Summer, a los Bee Gees, después llega Brillantina con Olivia Newton-John, que yo creía que era una muchacha, pero era ya una mujer mucho más grande. Y en esa medida los personajes que nos influían fueron por radio y empezaron a proyectar esa música norteamericana en distintas emisoras. Y pues yo oía esas emisoras y salían cosas que, repito, ustedes deberían rastrear, y era que en el periódico el viernes salía una canción gringa de éxito. No conocíamos Billboard, la lista Billboard, pero ya empezaban a sonar las 100 mejores, las 10 mejores de la semana, y salía la canción de esas 10 mejores para que nos la aprendiéramos, y cosas que ustedes ni se imaginan, y era, pues lo decimos los de nuestra edad, era que había que estar pendiente de la emisora con un cassette puesto en la grabadora para cuando sonara el acorde que nos decía que esa canción la queríamos grabar, grabarla y poderla repetir con la letra. Entonces, ese es el primer momento. Entonces me toca el nacimiento del rock en español, lo que llamamos el nacimiento del rock en español. Y ahí vienen entonces ya los españoles, y en esos españoles están pues Toreros Muertos y Hombres G, que yo recuerde, y están los argentinos con toda la fuerza. Yo recuerdo que el primer contacto que yo tuve con ese rock fue a través de una película, que enseguida me viene el nombre, y era una película donde cantaba Charly García. Yo creo que es Puis Angelical. No, no, es la No, película esta es una adaptación de Manuel Puig. No, 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 Charlie es hizo la como... película donde están hablando de la dictadura Ah, argentina, que ok. secuestran chicos, los encierran, las mujeres las violan, Ujú. y es una cosa terrible. Y pues ahí fue donde yo descubrí que había un rock que podía decirnos en español las cosas que queríamos oír en inglés, y que después descubrimos que era lo mismo que las baladas en español. Hablaban de amor, de la chica, Angie, si Angie me quiere o no me quiere, o Hotel California. Pero en esta película, porque se me olvida,
Entonces aparece Charly García, Sui Generis era la agrupación donde él estaba, y yo pues no soy muy curioso en eso, pero las canciones empezaron a rodar y ya empezaron a salir rockeros que aparentemente, según los rockeros, no lo son, como, eh, bueno, después aparecerán Vilma Palma y otros que a mí me gustaban mucho. Y un día en clase en EAFIT, en la década de los 90, le dije a mi mejor amigo que era estudiante de música, Alejandro, necesito que me ayudes en una clase que vas y hables del arte. Y me dijo, hagamos una cosa. Primero yo le doy este videocassette y lo pone en clase. Y la clase se la llevan viendo ese videocassette y a la semana siguiente yo voy y hablo con ellos. El videocassette era de música variada. Eso me sirvió mucho porque desde la perspectiva de un músico era entender que la música no es buena porque sea de un género, sino que es buena porque tiene calidad, independiente de lo que sea. Entonces ahí había un clip de fantasía donde aparecía un cómic con música de lo que llaman música clásica, y de pronto apareció un concierto donde batían unas banderas, yo reconocí la de Cuba, y yo vi a una niña en clase cantando la canción y yo no tenía idea de que estaba cantando. Y después me enteré que estaba cantando Las tumbas de la gloria. Y cuando llegó mi amigo a la semana siguiente, situó a Fito Páez en el escenario y yo, ay, ya, yo, porque soy tan ignorante. Y ese es mi ingreso al mundo Fito Páez. ¿Hay alguna canción de Fito Páez que te recuerde algún momento especial? Muchas, por muchas razones. Después de eso, alguien me regaló un álbum que es Abre. Y en Abre yo creo que la canción que uno no puede dejar de oír es La casa desaparecida. Y vuelve a la película, ¿cierto? Porque en esta película que hablan de la tortura y que se volvió una película de culto, y si necesitábamos en los 80 y los 90 que la gente entendiera que era la dictadura, que habían hecho la junta militar en Argentina, los niños desaparecidos, pues porque además para Colombia eso es nuevo, mucha gente no lo sabe aún, y es que los argentinos, pero eso era todo Latinoamérica por la Escuela de las Américas, paréntesis, la Escuela de las Américas es una creación de los Estados Unidos y era un batallón o una escuela militar en la cual se entrenaba a los militares latinoamericanos para que supieran cómo combatir a esos que ellos consideraban que eran el enemigo, que eran los comunistas. Entonces la escuela militar enseñó técnicas de secuestro, de tortura, de desaparición. Pero lo que pasó en Argentina era novedoso y tenían dos frases. Una era que el mejor guerrillero que había era el guerrillero muerto. Y la otra era que se nacía guerrillero. Entonces que el hijo de una guerrillera o de una mujer que fuera de izquierda era guerrillero. En esa medida lo que hicieron los argentinos fue robarle los hijos recién nacidos, muchas de ellas las embarazaron en violaciones y tuvieron sus hijos en las cárceles o en las prisiones clandestinas. Algunas murieron en esa forma y las desaparecieron, pero los niños existen y es lo que creó las Madres de la Plaza de Mayo, la presencia de mujeres, madres y abuelas buscadoras de sus hijos o de sus nietos que han aparecido. Hay un cineasta, volviendo a lo del cine, que es Sebastián Lelio, que es argentino, pero realmente fue un niño secuestrado, perdón, es chileno, pero fue secuestrado en Argentina, y la primera película la firma como Sebastián Campos, que era la familia que lo recibió. Y cuando él se enteró, entonces él cambió el apellido a Lelio, o si estoy confundiendo, los apellidos son Campos y Lelio, el primero Campos, el otro Lelio. Si estoy confundiendo, el asunto es ese, que hay niños. Entonces, para mí la casa desaparecida habla en parte de la situación de Argentina y habla de las Malvinas y habla de estos soldados que llegaron mutilados, sin piernas de la guerra. Y en la casa desaparecida también aparece como la situación de que importa tener una chaqueta llena de medallas y no importa qué pasa. Y creo que es un dato que todos saben, y es que en Argentina, en la Guerra de las Malvinas, hay más muertos por suicidio después de la guerra de esos soldados que participaron en la guerra que muertos directamente en el combate. Entonces en Abre esa es una de las canciones. Hay muchas, pero esa yo la destacaría. O sea, ¿a usted le gusta más la parte política de Fito Páez que el lado romántico, por ejemplo?
No, que porque muestra a veces en sus canciones como un 6-6. no recuerdo esa canción, pero sí recuerdo Mariposa Tecnicolor, por ejemplo. Y me gustan mucho. Lo que pasa es que hablar de Fito es muy difícil porque yo descubrí que Fito era poético, que Fito elabora unas letras que no son sencillas, Mm. y ahí es donde viene la crítica que se hace a esos otros cantantes, que son cantantes, intentaré recordar el nombre de este argentino que a mí me gustaba tanto, y eran letras muy básicas, o sea, te amo y el sol de la tarde y tu piel de durazno, pero Fito Páez, para decir lo mismo, crea todo una organización lingüística en la cual uno descubre que hay una riqueza y una riqueza del tratamiento que termina siendo poético. Voy a compararlo con Bob Dylan. Puede que no tengan la misma dimensión, pero Bob Dylan, a mucha gente no le gustó que Bob Dylan fuera premio Nobel de literatura, pero es que cuando uno oye una canción y se elabora, pensemos en Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, pues es que es gente que escribe y escribe desde unos lugares muy distintos. El propio Sabina, no es gratuito que Sabina y Páez hayan hecho Un disco música juntos. juntos, claro, y ¿dónde está? Aparece a partir de la poesía como texto escrito, que al traducirlo a canciones, pues cobra otra dimensión porque la música tiene un carácter, pues crear una atmósfera a partir de o percusión, una guitarra, un piano, que también hay que decir que Fito es pianista y cuando toca el piano, pues es cosa de decir, aquí está el señor este rockero. Profe, entonces usted ahora que menciona a Joaquín Sabina, Fito Páez ha tenido muchos dúos a lo largo de su carrera, ha estado con Charlie, con Spinetta, también ha participado en algunos discos con Calamaro. ¿Usted podría decirnos si tiene algún momento histórico de estos artistas juntos que sea su favorito? O Es que, que no soy tan conocedor, ni, repito, no soy melómano, entonces en esa medida yo puedo conocer cosas de ida y vuelta, en el sentido de que hay una cosa que he oído, pero no sé que la conozco, y cuando me ponen a verla, sí, sí sabía, entonces no podría decir. Él canta con una mujer, no recuerdo cuál es la mujer. Fabiana, No es no, Fabiana, es otra, Mercedes Sosa, él ha no, estado también con no, es una Mercedes. menos conocida y es más joven. Y esta mujer me gusta mucho esa voz, eh, y, y son duetos que efectivamente lo que hacen es una reinterpretación, que eso es lo otro, que cuando uno oye la canción original de un músico, digamos Sabina, cantado por Páez o Páez cantado por Sabina, hay un carácter, un valor nuevo, y esa novedad está en oír con los oídos atentos. No es que es una versión propuesta porque el músico la quería, sino porque es una combinación de te invito, me acepto la invitación, voy a cantar tu música, cantas mis letras. Entonces, en esa medida, no podría decir una, pero hay una mujer que el nombre no digo que lo va a recordar porque no recuerdo. Carlos, ¿de qué manera influyen los contextos sociales que viven los artistas al momento de componer sus canciones? Bueno, lo que pasa es que esa pregunta tiene aristas de mucha índole. Una de ellas, muy importante para mí, y es que los humanos somos, como les dicen a los estudiantes de ciencia política, homus politicus. O sea, todos los seres humanos somos políticos. La gente que dice que no es política está haciendo política cuando dice eso. Entonces, aquellos artistas, en el caso específico músicos, que no hacen letras que hablen de las situaciones problemáticas de la sociedad en la que viven, están siendo políticos por la evasión. La palabra precisa sí es evadir, evaden la situación. Porque cuando dicen, no, es que le quiero hablar al amor, pero Yolanda es una canción cubana, y Yolanda habla de una mujer que va a la fábrica a esperar a su marido y ese marido no llega, y ese marido no llega porque fue reprimido, y es una canción de amor, ¿cierto? Y en esa medida lo político está presente a pesar de que se esté hablando del amor. Y el planteamiento de ese universo social depende de cada uno. Es problemático exigirle a un músico, a un creador,
que se afilie o no a una idea política. El caso específico de lo que acaba de hacer Calamaro en Cali, de salir y hablar de que los toreros se van a quedar sin empleo. Pues señor, usted está viviendo en un universo distinto porque antes los animales no tenían voz ni voto, pero en este momento tienen voz los ríos. Sí, ya los sujetos en Colombia, al menos los ríos, son sujetos de derecho. Entonces, en esa medida, tienen todo el derecho a no afiliarse, pero es muy problemático cuando creen que no afiliarse no los hace políticos y que no hablar de una situación hace que esa situación termine por fuera. Voy a poner un ejemplo en otro campo. En términos del deporte, la gente dice, es que este es futbolista o ciclista y no hay que pedirle, pero cuando abren la boca a favor de la idea que ellos sí defienden, voy a mencionar a Egan Bernal y a Nairo Quintana y a Urán, que dicen que Petro no sirve, porque ahí sí pueden ser políticos, pero cuando uno les pide que se pronuncien a favor de los estudiantes del movimiento del paro nacional reciente, porque ahí sí no deberían ser políticos, sino deportistas. Entonces, en esa medida, los artistas en general son políticos decidiendo hablar o no. A mí me interesan más los que hablan de lo político en sus canciones, pero eso es un derecho y es un derecho que no se le puede exigir a nadie. Pues ya nos has hablado sobre algunos aspectos que tiene Fito como artista, como él es muy poético o crea como un universo en sus palabras para decir las cosas de una manera más bella. ¿Usted cómo definiría el estilo de él? Es, es muy difícil definir el estilo de Fito Páez porque los álbumes que yo conozco pocos, pero sé que son de distintos, como creo que es Mariposa Technicolor, Abre, y hay otro que se me pierde el título, pero sé que son, al menos yo identifico tres distintos, cambian las situaciones. Yo más bien diría que Fito es un artista ecléctico, porque él es capaz de cantar una balada romántica, muy balada en el sentido de armónica, grave para el oído, fácil de recordar y de repetir, y que se le pega a uno y la repite automáticamente, o cosas tan complejas como La Casa Desaparecida, que uno se la aprende por la letra y por la dimensión que tiene la letra. Y que además no hay que olvidar que en La Casa Desaparecida él habla de fútbol, ¿cierto? Entonces él puede coger un fenómeno social tan elaborado como el fútbol en Argentina y meter tango. Y ahí ya me voy al campo del que no hemos hablado, y es que él tiene un nexo muy amplio con el cine. Y no solamente que su música se haya usado en películas, que él haya aparecido en una o dos películas haciendo cameos, como Fito Páez, o como un personaje que no se llama Fito, sino que él también ha escrito y dirigido películas. A mi juicio, lo que no las recuerdo, pero una o dos que le vi no me sorprendieron mucho. Lo que sí me sorprendió profundamente es que él estuviera casado con una actriz, Cecilia Roth. Pues cuando yo la vi fue en España, en películas de Almodóvar, no tenía idea de quién era. Cuando ya dije, Cecilia Roth, me parece sorprendente lo que hace, me dicen, no, es que es la esposa de Fito Páez, y después me enteré que tenían hijo, y que se separaron, y una cantidad de cosas. Entonces es como, ecléctico es una palabra que se acomoda muy bien a él porque pues es pianista, es músico, escribe bien, tiene letras poéticas, interpreta para las cámaras, hace cine, escribe guión, dirige. Pero es un universo muy amplio donde uno puede encontrar un personaje muy llamativo y muy interesante para profundizar en él. ¿Cómo cambió tu forma de ver el mundo o de sentir la música de Fito? Es que, repito, la anécdota para mí fue sorprendente porque era una niña de 17, 18 años cantando una canción que yo tenía yo tenía más de 30 años de edad y no lo conocía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entender desde mi lugar, que no soy melómano y que tampoco soy ajeno al mundo artístico, cómo entender que mi mejor amigo, que era músico de conservatorio y le gustaba mucho la música popular y sobre todo la música colombiana, se podía encontrar con una muchachita que estudiaba una ingeniería, una contaduría, una administración o negocios en EDAFIT, y él tenía mi edad, 30 o un poco más, ella tenía 17, 18, y cómo podían confluir y hacerme a mí ver que un universo estaba ahí y que yo no lo había visto. Entonces, después de entender eso y de oír la explicación
de Alejandro Tobón en clase acerca de por qué había elegido lo que había elegido y por qué Fito entraba en medio del contexto, lo que encontré es que cerrarse a la expresión musical por desconocimiento es un error, y es un error serio, porque es lo que yo siempre pregono: enriquezca su vida teniendo acceso a más materiales. Y en ese mismo sentido, Fito podría en sus diferentes álbumes, y no conozco lo nuevo, cambiar y acomodarse a las corrientes musicales contemporáneas. Eso depende, pero yo creo que no. Yo no me imagino a Fito Páez intentando cantar con Karol G, con alguno de estos muchachitos contemporáneos, con J Balvin, con Maluma, simplemente para que eso le traiga más seguidores. Tiene muchísimos, pero suponiendo que él cometiera, para mí, el error de acomodarse, no lo creo. Yo creo que él podría imponer una propuesta musical que otros puedan seguir, pero que difícilmente él sea el que se acomode a una propuesta muy nueva simplemente para estar vigente. Tiene edad suficiente para decir, ya Para seguir hice haciendo artísticamente cosas y también lo que para tengo. seguir haciendo cosas nuevas. Claro, y Sí. cosas nuevas que todavía no sabemos cuáles pueden ser, pero no creo que Fito se acomode a las corrientes contemporáneas para estar vigente. ¿Qué aprendiste de vos mismo gracias a escuchar la música de Fito? Fito Páez era un personaje que ya era muy importante en la escena rockera latinoamericana, y para mí era un elemento completamente desconocido. Y como era un elemento desconocido, pues era yo el que me había perdido, porque yo estaba siguiendo más la línea de la música norteamericana, también la música británica en inglés, algunas cosas en francés, por Edith Piaf y por unos cantantes que muchos son desconocidos para el momento actual, y muchísimo lo que nos llegaba vía cantantes extranjeros que cantaban en español. Demis Roussos, que era griego, Janet, que era inglesa, pero cantó en español desde muy temprano en películas de Saura, Mattia Bazar, que era un dúo que creo que era italiano, y algunos italianos que cantaban, Gigiola Cinquetti, que cantaban en español. Entonces yo lo que sentía era que ese universo me llenaba, porque hablaba de las cosas del adolescente y del joven, muy joven que era yo. Pero cuando ya llega Fito Páez, yo ya no, ni soy joven, ni soy ingenuo, ni soy adolescente, y descubro que él está hablando de un universo mucho más amplio. Reitero dos cosas. Uno, que estaba hablando de las situaciones álgidas de Latinoamérica. Y dos, que estaba hablando de una manera muy distinta poéticamente a lo que podía hacer un cantante como Hombres G, que hablaban de la agüita amarilla, era muy divertido, y pues Toreros Muertos puede ser muy divertido, pero al final uno termina como diciendo, pues es que la agüita amarilla sí suena y uno brinca con eso, pero pare de contar. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias, Carlos, por darnos este espacio y hablar sobre un artista que te gusta mucho. De verdad se lo agradecemos. Bueno, y a ustedes muchas gracias, porque de verdad yo no pensé que pudiéramos navegar por tantos lugares tan distintos. Yo pensé que me iba a quedar en Fito, pero lastimosamente no soy capaz de quedarme en un tópico cerrado. Gracias.